Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 21 de febrero. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos, pues, y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra, y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida?
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado, ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da, mediante la oración, el poder tener con nosotros la fuerza de Dios. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, mediante la palabra, en un comienzo de la semana que puede ser marcado por temores de pandemia, por problemas personales, grandes o pequeños, no hay camino de paz mientras estemos en esta tierra, pero aceptémoslo y veamos también la presencia de Dios con nosotros. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder de la oración, el poder de esa presencia de Dios que está con nosotros cuando nosotros abrimos el corazón a Él mediante la oración. Hermanos, hoy Santiago, en esta carta que es tan excelente, la carta de Santiago, ¿no?, dirigida a cristianos que estaban como envejecidos en su fe, que decía: sí sabemos muchas cosas, pero vivían menos de lo que sabían, evidentemente, ¿no? Hermanos, alguno tiene sabiduría, pero no destierra las pasiones de sí mismo. Este no es sabio. Esto es lo que Santiago está diciendo, ¿eh? Un error que es muy grande es que yo me conozco la Biblia, yo barajeo la Biblia, yo sé tantas cosas, pero la vida está muy lejos de lo que sabes. Por esto, la verdadera fuerza de la fe es esta apertura a Dios. El que quiera sabiduría, que la pida al Señor, y no que piense que la consigue por sí mismo, ¿no? Los que tienen sabiduría son entonces amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia, son con buenos frutos, imparciales, sinceros y pacíficos. Ahí está un sabio, no el que mucho predica, el que mucho dice, el que mucho conoce. Me decía una persona muy curiosamente: mire, ahora todos los predicadores son doctores en teología, doctores. Doctorados, decía Santa Teresa, tiene la Iglesia y sigue enferma. No se trata de saber las cosas en el sentido técnico, sino de una vida sabia que da estos frutos: misericordia, imparcialidad, paz y justicia. Qué importante por eso que hoy en el Evangelio Jesús revela algo, ¿no? Había un milagro imposible, era un caso evidentemente, se diría, de epilepsia, ¿verdad? Pero también la epilepsia, o sea, la enfermedad tiene algo que ver no con el diablo. El COVID no viene del diablo, pero sí las consecuencias de un sufrimiento, las consecuencias de una falta de equidad, las consecuencias de una maldad, sí pueden rozar el maligno. Qué interesante, la enfermedad no viene del diablo, pero puede ser un medio para hacer mucho daño. Imagínense los que no se quieren vacunar, ¿verdad? Pues hacen mucho daño a otros. En fin, ¿por qué no pueden curarlo? Porque no se han puesto a orar. Porque dice, los demonios salen con fuerza de oración y de ayuno, ¿no? O sea, saber nuestros límites. Qué difícil es la vida de alguien que está dándole y dándole a la pared con la cabeza: es que no puedo, es que no puedo, que es que tengo que poder, en vez de decir: Señor, dame tú, ayúdame tú.
ponerse en la mano de Dios, no de una manera, diríamos, de brazos cruzados, ¿verdad? El Señor ayuda al que se ayuda, pero confiar en Él ante todo. La oración es la sabiduría que llega a su máxima expresión en la vida cristiana. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros sabiduría verdadera? No porque sepamos cosas bíblicas, teológicas, pastorales. Hay quienes saben tanto que condenan a los otros con sus palabras llenas de odio, palabras llenas de rencor. Tenemos una sabiduría que produce misericordia, hermanos, paz y cosecha frutos de justicia. Y la segunda pregunta, cuando no podemos, acudimos a Dios. Hacer ayuno, hacer oración, es decir, poner la situación en manos de aquel que sí lo puede todo, porque lo imposible para los hombres sí es posible para Dios. Tomamos en cuenta este recurso y lo hacemos con fe, con entrega, con esperanza. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración, dirigiéndonos a aquel que sí pudo curar al joven que sufría, le decimos, oh Cristo, has hecho este milagro movido por la compasión, por el dolor de este padre que ciertamente necesitaba no solamente la salud de su hijo, sino el aumento de la fe. Pero nos enseña, Señor, hay que también encontrar nuestros límites, los límites que muchas veces no sabemos aceptar. Danos el espíritu de oración, danos el espíritu de ayuno, danos el espíritu de ponernos siempre en manos tuyas, Señor, porque tú sí lo puedes. Pero necesitas y quieres esta apertura del corazón para que muchas cosas que nos parecen imposibles se hagan posibles con tu gracia. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 18 dice, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Qué hermoso, porque dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta, reconforta, inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. El sencillo, mucha gente sencilla es sabia hacer lo bueno y sabe evitar lo malo, aunque sea gente insignificante socialmente hablando, humanamente hablando. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que ha hecho ese milagro y los discípulos están asombrados diciendo ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor les dice, les falta ayuno, les falta oración. Entremos en ese silencio diciendo, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos con la gracia de Dios, sin la cual nada es posible, ante todo buscar la sabiduría verdadera. Cuidado con dejarse llevar de predicaciones y predicadores que dicen que lo pueden todo, que hacen milagros, noches de gloria, casas de Dios, etcétera, etcétera, oración con unción, ofrendas millonarias. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la justicia y la ayuda al hermano que también es una presencia de Dios? Sabiduría verdadera, como los santos católicos, Santo Hermano Pedro, Teresa de Calcuta, no eran grandes teólogos, pero su sabiduría era encontrar a Cristo en el hermano, hacer el bien. En segundo lugar, propongámonos, hermanos, ese medio que todo lo puede. La oración es la fuerza del hombre, la debilidad de Dios. Decía Papa Francisco también en una ocasión, ¿no? Si Dios siempre escucha, tal vez tú no escuches al otro, o pienses que Dios no te escucha. El que no sabe escuchar eres tú, o al hermano, y sobre todo al Señor. La oración
constante, la oración confiada, la oración que no se cansa, sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.